Bueno, para la desgracia de los alumnos y la enseñanza virtual, ustedes saben que todas las máquinas nosotros les ponemos un circuito equivalente, es decir, un modelo matemático que represente la forma en la que la máquina se desempeña desde el punto de vista eléctrico. Este circuito equivalente lo hacemos a partir de las cuestiones físicas que suceden. Así que vamos a ir paso a paso analizando qué le pasa a esta máquina para ver cómo es el modelo matemático que la representa. En primer lugar, nosotros sabemos que aquí hay un flujo magnético, este flujo magnético está girando a una velocidad angular omega, y solo por el hecho de girar y pasar las líneas de flujo magnético por el eje magnético de esta espira, aquí se va a producir una proyección, que ya la habíamos calculado, que es el flujo que efectivamente va a ser concatenado en esta bobina. Ese flujo, que efectivamente será concatenado, tenía la forma E igual a menos n diferencial flujo respecto de t. Bueno, fenómeno, ya lo conocemos. El punto es que esta diferencia de potencial que aparece en bornes de la bobina entre R y O hacen que circule una corriente eléctrica por una resistencia que coloco, qué sé yo, esta será la IR. Bueno, esa es la idea del generador, tratar de generar una corriente eléctrica que circule por una carga cualquiera. Bueno, yo puse una I. Fíjense que cuando circula corriente eléctrica, solo cuando hay una carga conectada, es decir, siempre y cuando haya una carga conectada en bornes de este generador, va a circular acá una corriente eléctrica. Hasta ahí, fenómeno, era lo que buscábamos, pero noten esta particularidad. Solo porque circula corriente eléctrica y si aplicamos una vez más la famosa regla de la mano derecha, acá me va a aparecer un flujo magnético que yo no tenía ni la menor idea de que existía. Uf, ¿dónde? En la armadura, en el estator, en la parte estática de la máquina, aparece un flujo que no estaba previsto, que no tiene nada que ver con este flujo magnético del imán que está girando adentro. Es un flujo que aparece en la parte estática de la máquina solo por que esta corriente está circulando. En el momento que esa corriente circule, y es variable porque es una corriente alterna, aparece un flujo alterno allí. Ese flujo se lo conoce como reacción de armadura. Este flujo phi sub A es una reacción de armadura o flujo de armadura. Armadura, antes que venga el tren, ahí está. Es decir, la tensión que aparece entre R y R, es decir, la tensión entre R y O, que es raíz de 2 por E por seno de omega t, salía de esta expresión que recién vimos, y esta reacción, que se llama reacción de armadura, va a producir algo cuando la sume con esta otra que estaba aquí, que era el flujo el flujo. ¿Se acuerdan? El concatenado tenía que ver con el flujo máximo con el coseno de phi. Este es el flujo máximo. Este flujo que está aquí en realidad es el flujo proyectado, es decir, el que va aquí, ¿no? Este. Bueno, yo a veces cambio de símbolo, antes le puse así, ahora le pongo así, qué sé yo. Ustedes me entienden. Tratemos un poco de interpretar lo que está sucediendo. A ver, vamos a revisar estas fórmulas que tenemos acá y vamos a tratar de graficar a ver de qué se trata. Digo, tenemos un flujo que es un coseno de omega t. Bueno, yo acá dibujé un flujo y acá dibujé tensión y corriente. Y vamos a tomar un nuevo eje, este que está acá, este en línea de puntos, porque hay un desfasaje que se produce y yo lo que quiero ver es justamente que esto se comporte como un coseno de omega t. Digo, ese flujo que está allí, lo vamos a poner en este color tan bonito. Digo, este flujo que está acá, este flujo es este flujo. Ahí. El flujo máximo, que es este valor, por el coseno de omega t. La tensión que aparece en bornes de la bobina tiene que ver con menos n derivada del flujo, y eso nos daba con una función senoidal. Así que la función senoidal la voy a colocar aquí, y esta que está acá es la ER0, es decir, la RO, que es un seno con un valor pico que es raíz de 2 veces el valor este, así que este es raíz de 2 por la tensión eficaz entre R y 0. Digamos típicamente raíz de 2 por los 220 volts.
Y entonces uno dice, bueno, y esta que está acá, este flujo que queremos investigar, ¿de dónde sale? Sale de la corriente eléctrica, esa corriente es la que lo provoca. ¿Y esa corriente dónde está? Y no sé, espérate, depende, porque la pregunta es, ¿qué pusiste acá? Una resistencia. Bueno, si pusimos una resistencia eléctrica, la tensión y la corriente están en fase. Si no, no. Pero si está puesta una resistencia eléctrica, R, entonces la corriente y la tensión están en fase. Y lo que uno puede ver es que esta tensión alterna y esta corriente alterna están desfasadas 90 grados respecto de este flujo que está aquí. Así que vamos a tratar de analizar un poquito más cómo sigue esto. Lo que está pasando es que al colocar una resistencia eléctrica aquí, digo, bueno, ¿en qué momento sucede el máximo flujo aquí? Bueno, el máximo flujo va a ser cuando la derivada esta sea la variación más grande posible, es decir, cuando la derivada pase por un máximo. Y bueno, acá se ve que la derivada del flujo pasa por un máximo aquí, es decir, cuando la tensión está en cero no, pero desde el punto de vista del ángulo, no, bueno, claro, el máximo va a estar en realidad, como estas son funciones senoidales, cuando el flujo que esté aquí, este flujo, llegue a los 90 grados, es decir, acá haya 90 grados, ese flujo va a hacer que la derivada tenga el máximo flujo aquí. ¿Cómo? Claro, cuando el imán esté puesto y ubicado en forma horizontal, para verlo de un formato más, más manejable, digo, yo tengo el imán. El imán está partido entre un norte y un sur. Y la diferencia, digamos, la división está exactamente aquí. La máxima variación posible de flujo magnético se produce, a ver, de vuelta, la máxima variación, la derivada del flujo respecto del tiempo, la máxima variación del flujo magnético se produce, ¿cuándo? Cuando el flujo pasa de positivo a negativo. Fíjense que si yo paso desde acá hasta acá tengo una variación, pero no es mucha. Pero cuando paso de positivo a negativo, de negativo a positivo, tengo la máxima variación de flujo. Ahora, cuando estoy aquí arriba, acá, tampoco. De hecho, la variación acá es cero. La derivada del flujo respecto al tiempo en los máximos y los mínimos me va a dar cero. Así que la máxima variación la tengo acá en el cruce. ¿Y eso dónde sucede? Y sucede cuando el imán está horizontal, es decir, cuando las líneas de flujo magnético que van así salen del norte y llegan al sur, estas líneas de flujo magnético están así, y ahí, cuando hacemos una imaginaria línea divisoria y pasamos de zona norte a zona sur, en ese momento, cuando esto pasa por aquí adelante, se produce la máxima variación magnética. Y allí será donde aparezca la mejor o la mayor reacción de armadura, este flujo de armadura que va a aparecer allí. Así que cuando tenga una resistencia eléctrica conectada en una fase, la fase R en este caso, bueno, por supuesto que serán cargas trifásicas, lo que sea, pero vamos a analizar una sola fase, es lo mismo. Digo, una vez que tengo una carga en la fase R, y esa carga es una resistencia eléctrica, voy a encontrarme con que el flujo va a estar horizontal su mejor momento, aquí, va a estar horizontal, y va a provocar el máximo flujo de armadura, que será, vamos a poner un color raro, ahí, que está acá. Este es el flujo máximo de armadura. La verdad es que en ese momento yo tengo dos flujos magnéticos. Uno que era el que habíamos provocado con nuestro imán y otro que acabamos de provocar sin querer solo por haber puesto una resistencia que esté consumiendo corriente eléctrica. Nada más que por eso. A ver, repaso. La resistencia está consumiendo corriente eléctrica. Solo por eso se genera este flujo de armadura. Bueno, la suma vectorial de ambos flujos me da un flujo resultante que será este que está aquí. Este es el flujo resultante.
Así que tenemos que lidiar con una máquina que produce una reacción extraña allí. Todavía no sabemos cómo lidiar con esto, pero podemos ir intentando poner otro tipo de cargas, por ejemplo una bobina para ver qué sucede. Y digo, bueno, a ver en la misma circunstancia, exactamente las mismas circunstancias, el flujo magnético va a estar aquí. Ahí está, fenómeno, pipí cucú. Pero ¿y entonces qué pasó con el flujo de la reacción de armadura? Pará, tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita? ¿Se acuerdan que si la corriente la resistencia estaba en fase con la tensión? Pero si se trata de una bobina, la corriente viene 90 grados más tarde. ¿Se acuerdan de Civil? ¿Se acuerdan de eso, no? Si viene 90 grados más tarde, quiere decir que esta corriente en realidad vendrá por acá. Es decir, esta IL vendrá 90 grados después. Así que el flujo va a pasar 90 grados después. A ver, si esto está girando con esta velocidad angular aquí, omega, es decir, si esto está girando para este lado, omega, en vez de pasar en esta posición como pasaba con la resistencia, va a pasar 90 grados más tarde, después, es decir, aquí, 90 grados más tarde. El resultado final de esto es que la suma de estas dos cosas me da un flujo resultante diferente que es más chiquito. Es más chiquito porque estos dos flujos están opuestos. Y a ese efecto lo conocemos como efecto desmagnetizante. Es como si solo por haber colocado una inductancia en el generador, ¿a dónde? ¿En qué parte del generador? En la carga. Tengo una tengo una carga. ¿Qué carga? Un motor que tiene RL. Por haber puesto L como carga y hacer que ese generador esté entregando algo inductivo o a un transformador o algo por el estilo, resulta que el efecto que se produce es como tener el equivalente a un imán mucho más chico aquí. Este es el efecto desmagnetizante, porque este imán que estaba acá era este imán que estaba acá. Así que en realidad lo estamos achicando. Obviamente no nos vamos a escapar de poner un capacitor en la carga, a ver qué pasa. Y si pongo un capacitor acá, ¿qué sucederá? Y sucederá que la corriente va a ir adelantada respecto de la tensión. Y si la corriente va adelantada respecto de la tensión, el flujo de la reacción de armadura va a aparecer 90 grados antes que si fuese una resistencia eléctrica. ¿Dónde serán los 90 grados antes? Acá, ahí. Así que aquí será 90 grados de adelanto y la verdad es que cuando miro este flujo y este flujo que era el original que yo tenía, este era el original, me queda un flujo resultante que va a ser más grande. Es como si yo hubiera puesto un imán más grande aquí. Es decir, este flujo acá va a ser un flujo más grande. Y entonces decimos que ese efecto es un efecto magnetizante. Así es como tiene algo de color esta historia de corregir el factor de potencia, porque para el generador eléctrico, generar energía y entregársela a un inductor es como tener un imán más chico aquí, mientras que entregarle la energía a un capacitor es como tener un imán más grande. Moraleja, cada vez como la gran mayoría de nuestras máquinas son de tipo RL, hacen que nuestro imán se vea más chiquito a la hora de enfrentar este problema. Repasemos un poco nuestra máquina para ver cómo es que se genera la corriente eléctrica y demás, y para ver cómo armar un circuito equivalente. Nosotros le poníamos positivo y negativo acá a la parte del rotor, digamos, y la máquina genera tiene ese imán que va girando por efecto de un trabajo mecánico sobre el eje. Doy vuelta a la perilla y cada vez que doy vuelta a la perilla el imán pasa por adelante de los campos de las bobinas, y estas bobinas permiten obtener entre estos bornes que están aquí, vamos a poner un borne aquí y otro borne aquí, por ejemplo, en una fase determinada, permiten obtener una tensión alterna, E sub R. A ver acá en otro color, ahí, E sub R. Ahí está. Esa tensión alterna que coloco allí no es la que yo coloco, es la que aparece producto del trabajo mecánico que hemos hecho acá en el eje. Y, y la verdad que desde el punto de vista del generador eléctrico, esta bobina se comporta como si fuera una pila, una batería, es decir, yo tengo una pila, básicamente una pila
Pero bueno, es una pila de alterna que genera un positivo y negativo. Bueno, esa pila que está generando energía es esta que está acá. Es la pila teórica. Es el bobinado teórico, que no tiene ni resistencia ni reactancia, no tiene absolutamente nada más que un ejercicio teórico de algo ideal. Pero bien, resulta que la verdad es que esta bobina acá tiene resistencia en los cables y tiene una reactancia producto de la reactancia de los cables, esto que están acá, que es la reactancia de armadura, así se la conoce. Es decir, esta bobina produce una reactancia. Bueno, esa es la reactancia de armadura. Y después estaba, ¿se acuerdan de esa otra reactancia de dispersión que era producto de pensarlo como que el fenómeno de andar distribuyendo líneas de flujo magnético por el espacio y que salten por un entrehierro y que se dispersen por un lugar y que vuelvan por un lugar diferente que no sea el circuito magnético, sino que vuelvan por afuera, por el aire? Ese flujo disperso que habíamos estudiado en circuitos magnéticos produce la reactancia de dispersión que está aquí. Estas dos reactancias las podemos unificar en una sola, que vamos a denominar reactancia sincrónica. El circuito equivalente no está difícil. Al final tengo la pila teórica que genera esta diferencia de potencial, tengo la resistencia en los cables que están aquí de estas bobinas, y tengo la reactancia sincrónica, que es la suma de las dos que vimos recién. Y en bornes va a aparecer un positivo y un negativo, que serán la tensión de una fase, porque este circuito que estamos haciendo corresponde a una sola fase. Así que esta es la tensión de fase y este es el circuito equivalente de una fase, es decir, para una sola fase. Todavía no queda la parte del rotor. El rotor es exactamente la parte que rota, que está girando, es decir, el imán, ese imán que ponía un norte por aquí y un sur por aquí abajo, bueno, qué sé yo, ese imán en realidad es una bobina. Y esa bobina uno dice, bueno, pero tiene reactancia. No, 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 pará, porque acá no hay reactancia, esto está sometido a positivo y negativo, es decir, acá tengo corriente continua. Así que esta bobina solamente es un cable enroscado que tiene una resistencia eléctrica y la verdad no me afecta. Lo que sí me importa es que la corriente que circula por esta bobina determina la cantidad de imán que tengo. Y eso es importante porque el flujo magnético máximo depende de la corriente que llamamos corriente de excitación. Mientras más lo excite, más imán tengo; mientras menos lo excite, menos imán tengo. Así que este aparato yo lo puedo trabajar con distintos valores de corriente de excitación, y esa corriente de excitación es una de las variables que vamos a tener en cuenta. Veamos cómo funciona nuestro modelo matemático, y para ver si cumple con lo que habíamos visto antes. Digo, ¿qué pasa si yo pongo una resistencia eléctrica en lugar de esta impedancia? Pongo acá una resistencia eléctrica. Bueno, circulará una corriente eléctrica por acá, y esa corriente eléctrica seguro que va a estar en fase con la resistencia, porque por eso es una resistencia eléctrica. Así que vamos a hacer un gráfico. Ahora sí, un gráfico fasorial. Recuerden que los fasores están girando en el sentido convencional, nosotros lo hacemos girar para allá, y digo, bueno, a ver, tengo la tensión esta que está acá, que es la tensión de fase. Esto, ¿qué es lo que deberíamos garantizar? ¿Cómo? Claro, yo enchufo a la pared mi resistencia eléctrica, mi caloventor, porque hace frío, y yo quiero que acá tenga los 220 volts. Así que esta distancia que está acá debería ser la tensión de la red y la que yo quiero dejar establecida. Así que esa debería ser una constante. Debería ser, vamos a ver qué pasa. Digo, bueno, si allí hay 220 volts, es decir, si tengo la tensión de fase, quiere decir que esta resistencia que está acá hace que circule esta corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica, ¿saben qué? Tiene que estar necesariamente en fase con la tensión. Coloco entonces esta corriente eléctrica con un color parecido, digamos, como para que se vea en el diagrama. Y tengo la tensión de fase aquí y la corriente aquí, que son estas dos que están acá. Perfecto, hasta ahí no pasa nada. Bueno, pero ahora, momento.
¿Cuál va a ser la verdadera diferencia de potencial que hay acá? ¿De qué me estás hablando? Y por eso, ¿se acuerdan cuando vimos al principio del curso aquello de la tensión de Thevenin, que teníamos una tensión ideal o una tensión interna, que era la de Thevenin, y había una resistencia interna, y a esta de Thevenin nosotros la llamamos, no así como B de Thevenin, sino le poníamos una E. En electrotecnia le poníamos la letra E de tensión ideal. Y acá en Bornes aparecía B, que era la tensión real. Bueno, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Aquí tenemos la letra E de ideal y esta es la tensión U o B, es lo mismo, que es la tensión que efectivamente va a aparecer en Bornes de la máquina. Entonces esta tensión que aparece acá, si uno la pone en forma fasorial, esta tensión va a ser igual a la tensión que tengo en bornes de la impedancia, la U final, digamos, esta la U de fase, eh, más la caída de potencial que hay en esta impedancia, es decir, más la corriente I multiplicada por una Z. ¿Cuánto vale esta Z? No, esta Z, espérate, esta Z es fácil de ver, es la resistencia de los cables más J, la reactancia sincrónica, que así la llamábamos. Bueno, les tengo una buena noticia, la verdad que en los generadores estos, que son gigantescamente grandes, la resistencia esta es casi despreciable frente a la reactancia sincrónica, que es muy grosera, así que básicamente para nosotros todo este término no es ni más ni menos que I por la reactancia sincrónica. Y se acabó. ¿Y esto qué es? Esto es la caída de potencial que se produce en esta reactancia sincrónica. A ver, vamos de vuelta. Digo, si yo tengo aquí una tensión que tiene positivo y negativo acá, y por esta Z, bueno, esta es la que acabamos de despreciar, digo, acá hay un positivo y un negativo, y acá hay un positivo y un negativo porque son caídas de potencial. Así que esa corriente recorre todo esto. Bueno, acá teníamos una resistencia eléctrica, ¿no? Obviamente. Así que, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría que la tensión ideal en el generador va a ser la I por la reactancia sincrónica, ahí, más la tensión en borne de la resistencia, U sub R, chau, que será la tensión de fase, ¿no? Esta que está acá es la tensión de fase. Desde el punto de vista fasorial, vamos a mirarlo un poquito con más detalle. Digo, pará, esto era una resistencia. Si esto es una resistencia, la corriente está en fase con la tensión, como se ve aquí. Pero si ahora tengo en este lugar tengo una reactancia, la corriente no puede estar en fase con la reactancia, no, claro. La corriente en realidad tiene que pasar 90 grados después que la tensión. Así que este valor de tensión de fase está en serie con esta corriente, pero esta tensión, que es la tensión de la reactancia de sincronismo, la caída de potencial, tiene que estar 90 grados antes que la corriente. Es decir, la corriente pasa 90 grados después como en cualquier inductancia. Con este desorden un poco más limpio, bueno, ahora se ve entonces que tenemos la tensión de fase hasta aquí y por acá tenemos a 90 grados la tensión que es la caída de potencial que va a haber acá en bornes de esta reactancia. Y bueno, la suma de esas dos tensiones, vectorialmente hablando, va a ser esta roja que está acá, que es la tensión directamente en la máquina, la tensión interna de generación de la máquina. Así que producto de esta reactancia de dispersión se produce una caída de potencial aquí que no es algo deseneado. ¿Se acuerdan del flujo ese raro que aparecía de la reacción de armadura? Bueno, es el equivalente a la reacción de armadura. Veamos qué sucede cuando ponemos una inductancia, que habíamos obtenido un efecto de magnetizante. ¿Cómo se ve este efecto de magnetizante aquí? Bueno, con esa inductancia puesta a dónde, espera que me perdí. No, esta inductancia va puesta acá. Si mi carga es inductiva, por ejemplo, un transformador, un motor o algo típicamente inductivo, ¿qué sucedería? Bueno, espera, la tensión en la fase la debo garantizar. Claro, esta tensión no es
no se puede mover, porque acá lo que quiero son los 220 volts. No le quiero poner 400 volts a la heladera, le quiero poner los 220 volts que quería. Así que la tensión de fase es inamovible. Bueno, fenómeno. ¿Y entonces qué va a suceder? Nada, lo mismo que antes. Cuando esto funciona, circula una corriente eléctrica por acá. Y esta corriente eléctrica, que bueno, no sé por qué la pongo en rojo cuando está en naranjita, amarillito, qué sé yo. Así que vamos a cambiarle de color. Y ahora sí, la ponemos en naranjita o algo por el estilo para que se vea. Digo, ¿y esa corriente? ¿Ahora qué pasa? No, bueno, esa corriente se ajusta a la misma fórmula que antes. La tensión va a ser igual a la suma de las I por esta reactancia más I por esta otra reactancia. Bueno, fenómeno. Pero pará, la corriente en una bobina viene 90 grados después que sí, que en una resistencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y esto para dónde giraba? No, esto estaba girando para acá, así lo habíamos dibujado, son los fasores comunes y silvestres. Quiere decir que la corriente no va a pasar en esta posición como en la resistencia eléctrica, sino que va a pasar 90 grados más tarde. ¿Por qué? Porque se trata de una bobina. ¿En dónde? Acá, en esta bobina que está acá. Hipólito está logrando marearme. Sí, claro que me estoy mareando. A ver, la corriente que circula por esta bobina que tenemos acá, esta corriente que circula por ahí, que sigo poniéndola con cualquier color, esta corriente es esta, y está 90 grados más tarde que la de la resistencia. Bueno, fenómeno. ¿Y ahora qué me importa todo esto? No, pará. Resulta que la corriente que circula por acá provoca una caída de potencial y por X, por esta X sincrónica. Bueno, está bien, pero resulta que la X sincrónica tiene que estar en fase, las tensiones tienen que estar en fase. A ver, si esta es una reactancia y esta es otra reactancia y las corrientes pasan por las dos y es la misma corriente, las tensiones tienen que estar en fase. Así que esta que está acá va a ser la tensión que se produce en bornes de la reactancia. Antes estaba a 90 grados y ahora ¿por qué no? Porque esta tensión tiene que estar a 90 grados de esta corriente, no le tiene ninguna otra posibilidad. Bueno, claro, tiene que estar a 90 grados. Bueno, entonces resulta que la suma de ambas tensiones me da la tensión interna de esta máquina. Entonces, la suma de estas dos tensiones, que son las dos caídas de potencial, una en el inductor que acabo de colocar y otra en el inductor que ya estaba, que era la reactancia sincrónica, esas dos caídas de potencial provocan que la tensión en bornes de este artefacto sea bastante más grande y sea esta que está aquí, es decir, desde acá hasta acá. Eso de tener la necesidad de una tensión más grande. ¿Se acuerdan cómo era esto? ¿Esto de qué dependía? La tensión que se generaba en la máquina dependía del imán, de la cantidad de espiras y de la frecuencia. La frecuencia no la puedo tocar porque tengo los 50 Hz de la red, lo habíamos dicho. Podría, la velocidad de la que gira el rotor es siempre la misma y está ajustada de acuerdo a la cantidad de pares de polo para que tenga los 50 Hz. Esto no lo puedo tocar. Porque se acuerdan que la tensión era 4,44 por N, por Phi, por F. Bueno, la cantidad de espiras, pará, la cantidad de espiras no, ya está bobinado, esto está armado, está puesto ahí. Yo lo único que hice fue cambiar una resistencia por una bobina. Así que lo único que puedo tocar es el flujo magnético, es decir, el imán. ¿Qué imán? El imán que está acá adentro, el imán que se genera en el rotor. ¿Y cómo cambio el imán? Por medio de la corriente de excitación. Es decir, que al poner una carga de tipo inductivo en mi generador, se produce una caída de potencial en estas reactancias internas de la máquina, de tal forma que voy a necesitar una tensión interna muy superior a la de antes, y eso lo logro únicamente aumentando la corriente de excitación, sobreexcitando la máquina. Bueno, decimos que esto tiene un efecto desmagnetizante y yo tengo que generar más imán para compensarlo. La verdad es que cada vez que nosotros corregimos el factor de potencia, lo que estamos haciendo es mejorar este problema que si no en una central
central eléctrica hay que corregirlo de alguna forma. ¿Y dónde se acaba? Uy, no, bueno, yo podría darle corriente eléctrica hasta el infinito. No, 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 no. ¿Se acuerdan del ciclo de histéresis? En algún momento, por más corriente eléctrica que le dé acá, esto se satura y cuando se satura no anda más y me quedé sin generadores. No, no reventó ni nada, pero por más que le aumente la corriente de excitación no va a generar más diferencia de potencial por culpa del ciclo de histéresis. Como se habrán dado cuenta, nos queda pensar qué pasaría si en esta carga pongo un capacitor. Y bueno, si pongo un capacitor ahí, que habíamos dicho que tenía un efecto magnetizante, va a pasar lo mismo que pasaba antes. Es decir, esta corriente que hace este lazo, digamos, uno tiene que sumar las caídas de potencial que aparecen en bornes de cada cosa y se acabó la historia. Bueno, está bien, fenómeno. Entonces digo, bueno, ¿y la tensión qué pasa con la tensión de fase? No, 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 no. Respetemos la tensión de fase que es intocable. Siempre tiene que estar en los 220 volts que nosotros queríamos. Por eso hemos puesto esta línea de punto que está acá, porque nos está indicando que sin importar cuál sea la carga, la generación de energía eléctrica tiene que generar siempre la misma diferencia de potencial. Bueno, claramente aquí tenemos la tensión de fase, que es esta tensión que está aquí, y sabemos que los fasores están girando para allá, como siempre, a una velocidad angular omega, y digo, bueno, ¿y qué pasa con la corriente en el capacitor? No, 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 espérate, la corriente en el capacitor, ¿en cuál? En este capacitor, que el que acabamos de poner en la carga, tiene que estar adelantada, es decir, tiene que pasar 90 grados antes que si fuese una resistencia eléctrica. ¿Y cómo era una resistencia eléctrica? Así, y entonces ahora tiene que pasar 90 grados antes, es decir, pasa primero la corriente y después pasa 90 grados después la tensión en la fase, es decir, la tensión esta que está aquí, en rojo, ahí, la tensión de fase. Bien, esa es la corriente que circula por el capacitor. Y por la inductancia, no, por la inductancia también es la misma corriente. Pero en la inductancia se comporta diferente. ¿Cómo es eso? Y claro, ¿cómo era? Ay, no me puedo acordar. Espérate, acá tengo la corriente y la tensión pasaba antes o después. Pasa la tensión y 90 grados después pasa la corriente. Esto es en una carga de tipo inductivo. Así que en esta inductancia que está acá, primero pasa la tensión y después pasa la corriente. Así que como esto está girando en este sentido, ¿y quién va a pasar primero? Bueno, acá está la corriente y la tensión no, la tensión debería estar por acá. Primero pasa la tensión y 90 grados después pasa la corriente. Bueno, acabamos de descubrir dónde está la tensión en esta caída de potencial de la reactancia de sincronismo. Es esta que está aquí en este punto y vemos que se pone alineada y contraria a la tensión de fase. Ese efecto hace suponer que la tensión a generar es mucho más chica. Y efectivamente esta tensión se ha achicado considerablemente porque para poder obtener la tensión de fase que necesitábamos, como esta reactancia pone una tensión en contrario, bueno, la verdad que la caída de potencial no la inventé yo, es lo que pasa eléctricamente. Así que nada, la tensión es menor. Eso es un efecto magnetizante. Es como tener un imán más grande y necesitar menos corriente de excitación para obtener el mismo resultado. Es decir, esta tensión de fase se obtiene con una corriente de excitación mucho más chica. Bueno, eso es producto del efecto magnetizante de colocar un capacitor en la carga. Así que esto tiene un poco más de color de cómo es que nosotros compensamos el factor de potencia por medio de capacitores cuando tenemos inductores en la carga, porque el inductor nos provoca este efecto desmagnetizante que nos obliga a tener una tensión muy grande en el interior de la máquina y al colocar capacitores para compensarlo estamos tratando de minimizar este problema.